yo iba a dar esta presentación la siguiente en 20 minutos. Va a ser todo un reto hacerlo, así que ténganle paciencia. Voy a ir lo más rápido que pueda. Algunas cosas me las voy a brincar. Si tienen duda, con todo gusto me pueden contactar y las resolvemos, ¿no? De todos modos, esta charla que sigue es básicamente como una introducción a lo que vamos a ir viendo después, ya como temas ya más en forma, porque es demasiada información lo que decía Mayela, esto es para volverse locos, pero poco a poco lo vamos a ir digiriendo, ¿no? Entonces esa es justamente la idea. Déjenme les comparto entonces aquí está. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. ¿Alguien que me confirme por ahí? No, no se ve todavía. Todavía no. A ver ahí. No. Qué extraño. Ya. ¿Listo? Ahora Ahí sí. está. Ahora sí. Ujú. Muy bien, pues entonces voy a comenzar. Entonces, bueno, ya que es DevOps, ya Maya ya nos dio una introducción de eso. Es básicamente un conjunto de mejores prácticas que nos ayudan a reducir tiempos de entrega en los proyectos de software, que nos permiten que nuestros entregables tengan calidad, seguridad y que sean confiables, ¿no? Entonces, rápido lo vemos eso. Vamos a ver los tres caminos así súper modo rápido. El primer camino pues es el flujo de trabajo. Pues obviamente nos va a ayudar a poder acelerar el proceso de entrega de software a ambientes productivos y tratar obviamente de que estos estén libres de caos. Aquí vamos. Muy bien, entonces generalmente cuando hablamos de flujos de trabajo es casi obligado a hablar de pipelines. Los pipelines nos ayudan a llevar a nuestras ideas de código fuente a valor agregado para las organizaciones. Eh, en este ejemplo podemos ver un flujo estándar que nos lleva desde el proceso de compilado y pruebas unitarias hasta el despliegue en producción. Esto obviamente no es nada nuevo. Muchos de nosotros hemos realizado pipelines que incluyen muchos de estos procesos. Seguramente hemos creado pipelines que incluyan ambientes de staging o hemos automatizado algún tipo de pruebas. Sin embargo, cuando hemos creado un pipeline que realmente esté así de completo, es decir, que incluya pruebas automatizadas de integración, punto a punto, seguridad, pentest, estrés, performance, y con ambientes desechables que sean idénticos a producción y que los desarrolladores puedan cargar bajo demanda. No todos hemos hecho eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos para desarrollar un pipeline de ese estilo? Bueno, primero que nada necesitamos infraestructura. Y es más que sabido que hoy en día instalar y configurar infraestructura a mano se está convirtiendo no solo en una práctica anticuada, sino que nos da una dificultad bastante, una curva de aprendizaje además bastante pronunciada. Y bueno, hay un punto en el que no sabemos incluso qué procesos se ejecutaron y qué políticas fueron aplicadas. La típica frase del sysadmin es la de lo configuré hace tanto que ya no me acuerdo de qué fue lo que hice, ¿no? ¿Les suena familiar? En DevOps entonces nos sugiere el uso de infraestructura como código, como buena práctica. Yo estoy seguro que la mayoría hemos utilizado alguna de estas herramientas y si bien hoy en día ya contamos con muchas más, estas nos sirven como para expresar la idea, ¿no? Cuando utilizamos infraestructura como código, definitivamente necesitamos utilizar plantillas que nuestros archivos de configuración puedan utilizar, scripts que agreguen valores, obviamente, a esas plantillas y que nos permitan manipular la infraestructura de acuerdo a nuestra necesidad. Y, por supuesto, políticas con las que podamos establecer límites y reglas que vayan de lo general a lo específico, como lo que estamos haciendo con Volt. Sin embargo, no basta con poder automatizar y plasmar como código la creación y modificación de nuestra infraestructura, porque nuestro objetivo es finalmente poder entregar valor a nuestra organización y mediante llevar nuestros servicios aplicativos y features a los clientes y usuarios, que ese es el objetivo, ¿no? Bueno, para ello, por lo general, dividimos nuestro flujo de trabajo en dos partes, el pipeline de construcción o build
donde probamos y transformamos el código fuente en binarios, pseudobinarios, código interpretable, paquetes redistribuibles, cosas que podemos desplegar posteriormente. Y el pipeline de liberación o release, donde utilizando los artefactos que obtuvimos del pipeline de build, podemos desplegarlo a los ambientes que necesitamos y realizamos pruebas que nos ayuden a validar el buen funcionamiento, calidad, conectividad, resistencia, etcétera, de nuestros entregables. Y por supuesto debemos asegurarnos que todos estos procesos sean repetibles. Y es por lo anterior que representamos siempre a DevOps como un símbolo de infinito, pues nuestros pipelines deben proporcionarnos continuidad, esa es la palabra clave, especialmente en el tema de las pruebas automatizadas. Y hablando de pruebas automatizadas, una de las mejores prácticas recomendadas es el uso de Test Driven Development, como todos lo sabemos, solo que algunos de nuestros desarrolladores obviamente no son muy felices cuando les pedimos que lo implementen, ¿no? Pero definitivamente deben hacerlo. Ahora bien, no todo es miel sobre hojuelas. Digamos que ya estás usando TDD, bla, 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 pero aún así, en el mundo de las pruebas automatizadas siempre ocurren cosas. Y hay organizaciones que incluso utilizan modelos que no son ideales, ni siquiera las pruebas automatizadas, que en vez de ayudarnos a proporcionar procesos rápidos, eficientes, nos hacen incrementar tiempos, afectando así la percepción del uso de las pruebas automatizadas. Un ejemplo clásico es el de asignar demasiado tiempo en las pruebas manuales, que es como la figura que pueden ver ahí que dice manual, es que tiene la nubecita más grande. Y bueno, prácticamente el problema ahí es que cuando se invierte demasiado tiempo en pruebas manuales y le vamos dejando prácticamente le vamos dejando menos tiempo al resto de las pruebas. Y eso, pues, obviamente, va a hacer que se quede una percepción incorrecta, ¿no? Cuando el modelo correcto es usar, por ejemplo, TDD para automatizar y ejecutar las pruebas unitarias en la primera instancia, con las pruebas unitarias realizadas en la siguiente capa de pruebas, se pueden enfocar en probar únicamente componentes, en la siguiente en integraciones y finalmente realizar pruebas elementales y realmente necesarias al API y al GUI, por ejemplo. Y una vez hecho todo eso, el tiempo a pruebas manuales y de sesión se vuelve mínimo, permitiéndonos entonces ahora sí obtener el nivel de eficiencia esperado, que es el de la otra pirámide que pueden ver ahí, que es básicamente lo más que podamos, se lo ponemos a las pruebas unitarias que corren rapidísimo, después a las pruebas de componentes, a las de integración, etcétera, pero no repetimos pruebas, sino solo nos enfocamos en esas pruebas de ese tipo de prueba específica y de esa forma vamos eliminando cualquier tipo de cuello de botella y repetición y enfocamos las pruebas en las áreas en las que deben realmente estar enfocadas y el proceso va realmente a funcionar. Sí, ahora bien, y esta parte es súper importante, las pruebas automatizadas, por más romántico que suene, no son procesos simples. Para realizarlas, obviamente, necesitamos de ambientes que sean idénticos a producción para garantizar que su ejecución no tenga variabilidad. Necesitamos muchos de esos ambientes para realizar todo tipo de pruebas y que esos ambientes obviamente puedan ser generados y destruidos automáticamente y bajo demanda de los miembros del equipo. También es necesario que puedan crearse en forma paralela para optimizar obviamente el tiempo de ejecución de las pruebas. Por eso, pero eso incluso no es todo. Para poder realizar esas pruebas obviamente necesitamos datos virtuales y seguros que podamos modificar, clonar, versionar, en fin, utilizarlos además en las cantidades que necesitemos, porque, por ejemplo, en una prueba de estrés o pues vamos a necesitar una prueba de performance, vamos a necesitar inyectar cantidades bestiales de datos, ¿no? Y en tiempos récord. Entonces, en pocas palabras, necesitamos diseñar una estrategia de administración de datos de prueba. Esto lo pueden hacer desde simplemente un repositorio ¿cómo se llama? Zona Type Nexus u otro tipo de herramientas. Y si tienen muchísimo dinero, pues obviamente pueden invertirle en herramientas como, no sé,
CompuWare, que creo que tiene una para mainframe que se llama Test Data Management. IBM tiene otra que se llama Infosphere Optim. Y creo que Informática tiene otra que nada más se llama así Test Data Management, creo. Bueno, por eso es obviamente si tienes el presupuesto para invertirle a ese tipo de herramientas, ¿no? Y si no, pues puedes crear tu propia estrategia con repositorios binarios simples. Asimismo, es necesario contar con una suite de test que sea apropiada y especializada, evitando repetir pruebas sobre los mismos elementos y funcionalidades. Y si realmente queremos que nuestro pipeline despliegue en producción software confiable, entonces obviamente debemos hacer todo tipo de pruebas para asegurarnos que así sea. Eso incluye las de load testing, stress, security, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces se suele confundir términos como integración continua. Bueno, aquí ya me salgo de la parte de las pruebas y entramos a la parte de la integración continua. A veces nos pasa que solemos confundir esos términos, sobre todo cuando vamos aprendiendo al comienzo, que es, bueno, el término integración continua, entrega continua, despliegue continuo. Bueno, explicar la diferencia es más sencillo si lo ilustramos, que es como podemos apreciar en la presentación, la integración continua nos lleva hasta el pipeline de construcción o el pipeline de build. Hasta ahí nos lleva. La entrega continua nos lleva y el despliegue continuo nos llevan hasta el pipeline de liberación o release, con la diferencia de que en la entrega continua los despliegues a producción se realizan bajo demanda, es decir, están administrados por seres humanos. Y por el otro lado, el despliegue continuo nos permite realizar despliegues a producción de forma automatizada, ¿no? Entonces, desintetizando, esa es la diferencia entre los tres términos. Ahora, ¿y qué se requiere para alcanzar liberaciones totalmente automatizadas, es decir, despliegues continuos? Bueno, aquí tenemos algunos de los elementos, que es obviamente automatizar todos los procesos de despliegue, proporcionar despliegues automatizados en modo autoservicio bajo demanda de los miembros del equipo, lo que mencionaba, medir los tiempos de despliegues, procurar mejorarlos sin afectar el resultado, todo un reto, pero es posible. Contar con procesos de rollback para cada elemento de la liberación. Y esta parte es muy importante porque a veces solo nos enfocamos en el rollback de la base de datos, cuando en realidad puede ser también incluso en el rollback de qué versión de la infraestructura quiero, ¿no? Entonces, deberíamos ser capaces de incluso llegar a ese punto en el que decir, es que esta versión no es compatible con esta versión de la aplicación, es compatible con esta versión de la infra, y puedo hacer un rollback a la versión que sí es compatible, cosas como esas. También está otro elemento que es el proporcionar métodos para habilitar o deshabilitar features. Esto se le conoce en inglés como feature toggles, que es básicamente como que metas una especie como de banderas o configurables, donde tú le puedes decir, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Mi sistema se saturó. Cuando tu sistema, por ejemplo, se satura, tienes dos opciones, una de dos, o incrementas la capacidad mediante meter más nodos, etcétera, etcétera, o si no tienes, a lo mejor dices, puta, pero no tengo el dinero para hacer esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué puedo usar? Puedes usar feature toggles. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tú puedes, obviamente tienes que haber analizado y obtenido feedback de qué es lo que más se utiliza en la aplicación o qué es lo que más consume dentro de la aplicación. Y a través de estas banderas configurables, podrías quitar un feature. Y entonces solamente ir y decirle, quita tal feature que es el que sé que más consume, y en ese momento reduces el performance de la aplicación en un sentido de que el usuario ya no tiene acceso a eso, ya no lo van a utilizar y por lo tanto le van a demandar muchísimo menos a tu infraestructura, ¿no? Esa es otra forma, por ejemplo, de, de, de hacer esta operación. También a proporcionar métodos para liberar features basados en roles y sesiones. Esta parte es muy útil cuando, por ejemplo, quieres hacer experimentos y quieres ponérselos, por ejemplo, solo a cierto tipo de usuarios, o vas a hacer un estudio de algún feature nuevo que traes y quieres asignárselo solo a ciertos usuarios, o incluso puedes decirle al usuario, ¿sabes qué? Participa en este experimento que estamos haciendo, en este feature, pruébalo,
te vamos a dar acceso y tú se lo habilitas por decir a, no sé, a 100 usuarios, ¿no? Y a esos 100 usuarios a lo mejor hasta les regalas algo, una playera, lo que sea, y les pides que te ayuden a hacer el test y obviamente a partir de ahí puedes probar ese tipo de features. A esto se le conoce también como dark launches, que es básicamente como lanzamientos oscuros, porque no los ve todo tu público, solamente sesiones específicas que tú has seleccionado. Y bueno, eso nos resume la parte del flujo de trabajo. Me voy a pasar ya a al otro camino, que es el de retroalimentación. Bueno, este es el camino de las técnicas de retroalimentación continua y colaboración. Y bueno, me voy a pasar aquí la descripción para entrar a la materia. Una de las mejores prácticas es obviamente la telemetría. Entonces, la telemetría nos permite colocar monitores que funcionen como sensores, que nos permitan medir el funcionamiento y desempeño de nuestros sistemas. Algunas de las mejores prácticas sobre telemetría son, por ejemplo, el poder procurar contar con una infraestructura de telemetría centralizada. A veces me he encontrado con empresas que tienen su telemetría distribuida. Entonces, unas partes están con New Relic y otras partes están con Datadog y otras partes están con Sumologic y otras partes están con diferentes proveedores, ¿no? Y se vuelve un verdadero caos el tenerlo de esa forma. La verdad, yo sí recomiendo que centralicen. También el colectar datos de la lógica de negocios y de la aplicación en los ambientes. Es decir, no se enfoquen solamente voy a colectar la información del sistema operativo y la memoria y chalala, sino también qué está pasando con la aplicación y asegurarse que en los equipos de desarrollo exista y que ellos comprendan completamente la importancia de implementar niveles de telemetría para producción para que de esa manera puedan medir todo lo que está ocurriendo en su aplicación. Obviamente proporcionar accesos a este autoservicio o bajo demanda a la telemetría para que todos sus desarrolladores puedan ver tipo de información o de datos, encontrar y llenar cualquier hueco en la telemetría. Obviamente, conforme vamos iniciando en el mundo de la telemetría, vamos a ir dando cuenta que nos falta aquí y allá, ¿no? Entonces, la idea es obviamente ir llenando esos huecos hasta tener cubierta completamente toda tanto el servicio que estamos brindando o aplicativo como nuestros servicios de infraestructura, ¿no? También está el anticiparnos a los problemas. Bueno, utilizando telemetría podemos analizar datos, obviamente, encontrar patrones y a partir de ellos anticiparnos a los problemas. Algunas de las mejores prácticas para lograr esto son utilizar indicadores de promedios que nos permitan establecer alertas y notificaciones, ¿no? Y incluso que te puedan mandar, bueno, ahora ya no se usan los pagers, ¿no? Antes te mandaban un bipaso, pero ahora ya existen otro tipo de aplicativos que te mandan, que te pueden despertar a las 3 de la mañana si algo está fallando, ¿no? Esa es la idea. O te pueden generar notificaciones, pero además de eso, esas alertas te pueden generar procesos de autoescalamiento. Es decir, sabes que estoy llegando al 80% o al 85% o al 90%, no sé, dependiendo del análisis que tú hayas hecho de los requerimientos de tu aplicativo, puedes a partir de ahí empezar a generar nodos nuevos, instancias o pods nuevos, ¿no? En el caso de Kubernetes, etcétera. También puedes, obviamente, analizar patrones y a través del análisis de los patrones encontrar anomalías que ni siquiera te habías imaginado que existían, pero que ahí están, ¿no? Y que puedes finalmente reparar antes de que un problema surja y ahí es donde puedes anticiparte. Ahora, para que el uso de la telemetría como práctica de retroalimentación continua nos dé resultados, debe utilizarse de punto a punto, es decir, desde la planeación hasta la operación. Y aquí es lo que trato de ilustrar con esta imagen. Bien, ahora bien, no todos los procesos de retroalimentación son automatizables. Algunas de las mejores prácticas para obtener retroalimentación continua son, por ejemplo, utilizar la telemetría para procesos de despliegue y liberación, que es lo usual, pero también podemos utilizar procesos de retroalimentación compartiendo, por ejemplo, la rotación on-call con desarrollo, que eso es algo que luego los desarrolladores, cuando tú se sugiere,
nos quieren matar, pero definitivamente es una mejor práctica que se debe implementar porque esto genera empatía con el área de operaciones y además produce retroalimentación entre ambas áreas para obtener obviamente una mejora continua y colaboración, ¿no? Otra técnica, por ejemplo, es el uso de esta técnica de UX. Quienes hayan tenido contacto con gente de UX pues saben que existen estas como entrevistas donde básicamente toman reacciones de los usuarios. Entonces, llevar a sus desarrolladores a estas sesiones o que ellos vean la forma en la que están reaccionando estos usuarios, que puede ser incluso de forma asíncrona a través de videos, pero el chiste es que ellos vean el impacto de su trabajo en los clientes y de esta manera pueden usarlo como fuente directa de retroalimentación. Ahora, quienes han trabajado con organizaciones grandes saben que coordinar cambios que afectan a diferentes departamentos, áreas, direcciones, etcétera, suele ser un proceso muy lento. Muchas organizaciones han solucionado esto mediante crear, y pongo entre comillas solucionar, lo voy a decir así, porque tratan de crear comités de cambios que revisan las solicitudes de cambios analizando todos los aspectos que afectan a todas las áreas y aunque la idea en sí es buena, la implementación generalmente termina dando más problemas de los que resuelve. Algunas de las mejores prácticas para esto son el estar consciente de que los comités de cambio suelen convertirse en peligros potenciales para el progreso de las organizaciones. También tomar en cuenta que la mayoría de los cambios pueden coordinarse directamente entre las áreas y que están implicadas tanto directa o indirectamente por alguna dependencia que tengan entre ellas. También el habilitar la práctica de revisión entre compañeros o el famoso peer review que pueden implementar a través no sé, pull request y estas, o que pueden implementar a través de plataformas de repositorio. También habilitar la práctica de pair programming, sobre todo cuando hay dependencias a considerar. A mí me ha ayudado muchísimo esto con los desarrolladores para hacerles ver cómo pueden ellos mismos modificar algunas partes de la infraestructura sin necesidad de que me necesiten a mí. Y entonces hago pair programming con ellos y les voy mostrando el camino. Lo hago unas 2 o 3 veces y para la tercera, créanme que ellos ya lo hacen solos. Entonces es muy, muy útil. También evaluar la efectividad, obviamente, de los pull requests, que es lo que mencionaba hace un momento, y procurar cortar hasta donde sea posible sus procesos burocráticos. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, en síntesis, el camino de la retroalimentación nos permite crear ciclos completos de retroalimentación que van desde el desarrollo hasta la operación y de vuelta al desarrollo. Entonces, el objetivo obviamente es que podamos acortar y amplificar esos ciclos para que podamos obtener correcciones continuas que nos lleven a entender y responder a los clientes, tanto internos como externos, de manera eficiente y rápida y añadir conocimiento en todas aquellas áreas donde sea necesario. Entonces ahora vamos a pasar al tercer camino, el cual se basa en el aprendizaje continuo y la experimentación. Y bueno, su objetivo es que en base a la experimentación, la toma de riesgos y el aprendizaje de las fallas, así como el entender que la repetición y la práctica son prerequisitos para dominar cualquier área, lo que nos deberá asignar más tiempo para mejorar el trabajo diario, premiar al equipo por tomar riesgos y el poder introducir incluso fallas al sistema para poder incrementar su capacidad de recuperación. Bueno, entonces vamos a pasar ya a esta parte. Entonces, aquí es muy importante que establezcamos una cultura de aprendizaje que se ajusta. Eso es esencial. Cuando se cometen errores, generalmente, y ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo, en que lo primero que hacemos es buscar al culpable, ¿no? Para tratar de castigarlo de alguna forma. Eso debemos evitarlo. En vez de eso, debemos premiarlos para que de esta manera generemos un ambiente que permita exponer los errores a diario sin miedo,
sino con el objetivo de generar conocimiento, técnicas, herramientas y políticas que nos ayuden a mejorar continuamente como organización. También es muy útil el poder convertir los descubrimientos que vayamos haciendo, descubrimientos locales, en mejoras globales. Para eso se utiliza el famoso término de chat ops, que es básicamente la utilización de chats, por ejemplo, Slack, que es una gran herramienta, utilizar chatrooms y chatbots, y los chatbots ahí son vitales, que nos permitan saber qué es lo que está ocurriendo, es decir, ya se hizo un despliegue, ya fulano desplegó un PR, ya fulano, en fin, tener conocimiento de lo que está ocurriendo, ya se creó un PR de tal equipo, etcétera. Y que los nuevos que vayan ingresando al equipo, a través de esto, puedan ver en vivo cómo se va ejecutando el trabajo día a día y vayan aprendiendo de ello. Incluso eso que reduce las curvas de aprendizaje, y bueno, agiliza obviamente el aprendizaje y hace que se vuelva acumulativo. Y a las personas, obviamente a todos se nos facilita muchísimo más pedir ayuda cuando sabemos que hay gente ahí que está para ayudarnos, ¿no? Cuando sabemos que les cae gordo ayudarnos, pues obviamente hasta evitamos preguntar, ¿no? También está la parte de convertirlo, bueno, lo que comentaba, también el crear repositorios centralizados compartidos que nos permitan colaborar en las siguientes áreas, que son configuración de bibliotecas, infraestructura, ambientes, para que de esta manera todos puedan colaborar unos con otros, sabiendo que la biblioteca tal o fulana está ahí, pero entonces si la hizo fulano de tal, entonces puedo contactarlo a través del Slack y preguntarle lo que yo quiera, ¿no? Cosas como esas. También incluir ahí herramientas de testing, herramientas de seguridad, que ahorita vamos a ver, herramientas de monitoreo, súper importante. Y obviamente también, que esto tiene que ver con la pregunta que le hacía este, Luis a Francisco, que era la parte de la documentación, ¿no? El generar también dentro de esos repositorios estándares y tutoriales, el poder también difundir conocimiento mediante pruebas unitarias como documentación, esta práctica, el TDD, convertir nuestras pruebas en especificaciones vivientes y actualizadas del sistema, el permitir la comprensión del funcionamiento mediante mirar y ejecutar las pruebas, ver, poder aplicar observabilidad sobre ellas, crear grupos o chat rooms que permitan la difusión de todo el conocimiento y la pronta respuesta a las dudas, el asignar tiempo para generar aprendizaje y mejora organizacional continua. Obviamente esto incluye, y esta parte es muy importante, que la gente que está dirigiendo las áreas de dirección, de management, lo tengan súper consciente, que es el agendar tiempo para pagar toda la deuda técnica, para dedicar tiempo a enseñar y aprender en todos los formatos, tanto de manera interna como de manera externa. Pueden ser los meetups, pueden ser reuniones internas, puede ser la forma que ustedes gusten. El punto es que, como decía Mayela al comienzo, se aprende más cuando se enseña, y esa parte es súper importante, porque de esa manera se pueden ahorrar, no sé, una cantidad enorme, tanto en capacitación externa, ¿no? Y también eso es una estrategia. También el formar consultores y coaches internos para poder difundir las mejores prácticas que se vayan adquiriendo y permitir que ellos estén disponibles todo el tiempo para responder preguntas a los equipos internos, incluso asignándoles tiempo dedicado para que ellos estén al pendiente de cuáles son las necesidades y las preguntas que puedan tener ellos, porque luego pasa que ya generamos a nuestros expertos, pero los aislamos y los convertimos en silos para que hagan solo tareas súper específicas, ¿no? La idea es al revés, es que ellos compartan todo lo que saben. Y bueno, esa es básicamente la parte del tercer camino. Voy a recomendarles que se compren estos dos libros, que los lean, que es el de Bob's Handbook, de acá, y el Phoenix Project. El Phoenix Project es más como una novela muy interesante, que lo que los va a ir llevando y se van a sentir muy identificados. Y el handbook ya es una guía completa que les va diciendo paso a paso, con ejemplos de personas que ya lo implementaron, cómo hacerlo, ¿no? Entonces ahora vamos al más allá, porque la charla era de DevOps, los tres caminos y más allá.
y bueno, vamos a ir viendo esos caminos. A lo mejor no voy a abarcarlos todos porque ya me queda muy poco tiempo, eh, pero bueno, finalmente en la parte de seguridad, obviamente tenemos que tener mejores prácticas aquí, que son, por ejemplo, incluir al equipo de seguridad en cada etapa del proyecto, es decir, desde que estamos arrancando el proyecto, ellos deben estar ahí para estar conscientes de qué se trata el proyecto y en qué pueden ayudar, de agregar al repositorio también todas las herramientas, configuraciones y paquetes que tienen que ver con seguridad en cada proyecto, el automatizar toda prueba de seguridad posible e integrarla en el pipeline, que ya sé que a la mayoría les da flojera hacer esta parte, pero es súper importante. También integrar pruebas de tipo análisis estático, análisis dinámico. Él les dejo varias herramientas para este tipo de pruebas que están ahí en la presentación, escaneo de dependencias y también la validación e integridad de firmado de código fuente. Sé que algunos de ustedes pueden decir, ¿para qué firmo mi código fuente si lo voy a usar solamente internamente? Pues sí, pero ya cuando llegas a un punto en el que tu organización crece y vas a compartir componentes incluso con otras compañías que son parte del grupo, pues obviamente necesitas asegurar ese tipo de cosas para que no haya código malicioso o código inyectado ahí extraño, ¿no? Y puedas validar que el paquete que te están entregando es realmente lo que debe ser. Bueno, aquí vienen otras buenas prácticas, utilizar pruebas automatizadas para validar las vulnerabilidades conocidas, etcétera. Voy a brincar aquí un poquito más. Proteger nuestro pipeline, que a veces lo descuidamos. Es muy importante que también aprendamos acerca de técnicas de hardening hacia nuestro pipeline, que es súper importante. También, ahora ya llego a esta parte que me interesa mucho, que es a la parte de la arquitectura de flujo de valor. En inglés el término es Value Stream Architecture. Bueno, todas las organizaciones, como ustedes saben, cambian constantemente, ya sea que cambien orgánicamente o bajo la dirección de una administración o una gerencia. La meta común al final es generar valor y no importa qué tan conscientes tratemos de que sean estos cambios, sin procesos apropiados, esos cambios se vuelven dinámicos y difíciles de medir. La arquitectura de cadena o flujo de valor es el proceso repetible, hago énfasis en esta palabra, que nos permite cambiar mientras construimos mecanismos de retroalimentación para asegurar que los cambios que añadimos agreguen valor que sea perceptible, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, aquí, de hecho, ustedes pueden ver una pequeña imagen del Value Stream Architecture. A lo mejor es un poco incomprensible en cierta forma porque está en 3D, y entonces a lo mejor no nos representa las cosas tan fácil. Ahorita que expliquemos cómo son de manera 2D, el 3D les va a hacer muchísimo sentido. Entonces, la idea es básicamente visualizar nuestra cadena de valor como un todo o de manera holística y que podamos identificar cada parte, entender el flujo de nuestra cadena de valor para poder mejorarla. Es súper esencial. Si no sabemos cuál es el valor que estamos entregando, cómo vamos a mejorar nuestro proceso o nuestros procesos. Asegurarnos de establecer métricas para medir el flujo de y entre cada parte de la cadena de valor. Ahorita con una imagen voy a ilustrarles esto. El identificar los cuellos de botella y las oportunidades, y basado en un análisis colaborativo importante de los resultados, el diseñar e implementar mejoras. Entonces, les decía, aquí lo mismo que veían en esta, perdón, de regreso, en esta imagen 3D, lo pueden ver en esta imagen 2D. Y aquí por lo que podemos representar nuestra cadena de valor o nuestro value stream, ya, que viene desde el cliente, ¿no? Ahí viene la planeación, que finalmente llega hacia el código, va hacia el build, llega hacia el test, hacia las pruebas, llega el despliegue y finalmente lo operamos. Este es el ciclo normal. Entonces, ¿en dónde entra el Value Stream Architecture? Justamente en todas y cada una de estas piezas y entre ellas,
es justo lo que estábamos mencionando. Ahí es donde aplicamos esto. Entonces aquí, regresándome al anterior, ya toma sentido esta imagen 3D, donde ya podemos ver que este tubo es en realidad la arquitectura de valor agregado, y esto que vemos aquí es básicamente nuestra círculo o nuestra como ADN de nuestro pipeline incluso, y de esa manera podemos eficientar nuestros resultados, ¿no? Implementar mejoras. Esto es un tema completo. Hoy en día ya existen incluso posiciones de Value Stream Architecture como tal. Ya pueden incluso ustedes, si ustedes se aplican en este tema, incluso ya hay posiciones, hay compañías que ya contratan sobre esta posición, pues, porque se está volviendo sumamente importante el darse cuenta que podemos, imagínense este caso, ¿no? Generalmente lo que llega a ocurrir con los desarrolladores es que no entienden el valor de lo que están haciendo. Pero en cambio, si nosotros implementamos Value Stream Architecture, lo que podemos hacer es incluso medir, llegar a un punto en el que podamos medir y entregar incluso en dashboards y entregar dónde está el valor de lo que cada persona está haciendo. Y eso, créanme que a nivel personal es increíble, porque le dice a cada miembro del equipo que lo que él está haciendo es valioso y está agregando valor a la compañía, y gracias a eso se está ganando dinero, se está logrando los objetivos de la empresa, ¿no? Y por eso esta parte se está volviendo súper importante en la industria. Luego viene esta otra que es la parte del liderazgo transformacional, que es también todo un tema, que es básicamente el poder ayudar a los miembros de nuestro equipo como líderes, y esto se hace a través de tener una visión donde podamos entender hacia dónde va la organización, entender hacia dónde va nuestro equipo específico y establecer un plan para nuestro equipo a 5 años, ¿no? No es un plan de, pues esta semana ya lo tengo y ya con eso. No, sino un plan real que nos lleve. Ahorita, si ustedes, por ejemplo, le preguntan a Jeff Bezos a dónde va Amazon en 10 años, el tipo lo sabe, porque ya lo tienen planeado, ¿no? Entonces, otro punto es la estimulación intelectual, obviamente reactar el status quo de la empresa y de los miembros de los equipos, que no lleguen ahí a calentar la silla nada más, sino que realmente lo vean como estar ahí como un reto y como un aliciente para estar ahí día a día y hacerlo mejor, su mejor esfuerzo. Buscar siempre mejorar los procesos actuales. Además, el tener una comunicación inspiracional, el inspirar orgullo a los miembros del equipo de ser parte del equipo, inspirar pasión y motivación, ayudarlos a darse cuenta que cada cambio trae oportunidades y que esas oportunidades pueden hacerlos crecer. A liderazgo basado en apoyo, que es básicamente interesarse de manera real en los miembros del equipo como personas, es decir, en sus emociones y sus intereses, incluso crear estrategias personalizadas para cada uno, porque cada uno tiene emociones y reacciones de manera distinta, ¿no? Es reconocimiento personal súper importante, el poder identificar y medir los progresos de cada miembro del equipo, reconocer personalmente esos logros y el proporcionar retroalimentación para, obviamente, su crecimiento personal y mejora continua como individuo, porque eso obviamente va a hacer que tu equipo crezca y que tu organización crezca. Y luego viene esta otra parte que son los equipos full stack, y esta parte también da para todo un tema, incluso para un workshop, que es, resumiéndolo, es básicamente, supongo que todos hemos escuchado este término de los héroes estos, los developers full stack, ¿no? Que quieren un developer full stack, y lo vemos en OCC y lo vemos en todas LinkedIn y en todos los lugares donde buscan o donde ofrecen empleos, ¿no? Y básicamente lo que decía Mayer al comienzo, quieren un todólogo, no quieren un unicornio que sepa hacerlo todo. Y ahí está, eso es un problema, eso no existe, nadie es capaz de hacer eso. Nosotros, por ejemplo, Francisco y yo tenemos 20 años en esto y aún no conocemos todas las herramientas, es imposible. Entonces te puedes especializar en una y saber un poquito de otra, pero nunca las puedes dominar
Entonces, la tal persona full stack en realidad no existe, solo una idea. Lo que sí puedes crear son equipos full stack. Y entonces, ¿cómo puedes hacer esto? Bueno, primero tienes que evitar, las cosas que tienes que evitar son fomentar heroísmos personales. Quita, no estoy diciendo despide, pero sí te estoy diciendo, evita que fulanito sea básicamente el sysadmin, el desarrollador, el project manager, que sea el todólogo. No, evita tener todólogos y trata de distribuirlo, trata de evitar delegar demasiada responsabilidad sobre una sola persona, al grado de que un proyecto dependa totalmente de que esa persona esté presente. Distribuye la responsabilidad de todo el equipo, asigna tiempo para el aprendizaje colaborativo, lo que mencionábamos dentro de los tres caminos, que era precisamente el dedicar tiempo para que unos enseñen a nosotros. También, ¿qué sí puedes hacer o qué sí deben hacer los miembros de un equipo full stack? Bueno, deben ser autosuficientes, deben estar empoderados por la parte de management, deben ser ágiles, obviamente, en el sentido de agile, en el sentido lean, deben ser responsables y deben ser generadores de valor. ¿Y cómo puedes lograr que se vuelvan en esas personas? Bueno, precisamente mediante las mejores prácticas que ya vimos, como por ejemplo el liderazgo transformacional. Otra que viene, otra mejor práctica también que se está poniendo no de moda, sino que es la tendencia, es el movernos de proyecto a producto, ¿no? Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque no sé si se han dado cuenta, a mí me pasó, lo viví y me afectó literalmente, que muchas veces tu equipo tiene, o es un equipo agile, pero perteneces a una empresa waterfall o trabajas en una empresa tal vez agile, pero tus clientes son clientes waterfall, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta de este problema, porque muchas veces esos proyectos están desconectados de la realidad del negocio. Son proyectos que incluso están basados en beneficiar personalmente a ciertos managers y no en realmente agregar valor a la compañía. También está esta parte de proyectos que tienen visión de cortísimo plazo y que basan todo en hacer outsourcing, ¿no? En lugar de generar un equipo interno que utilice todas las mejores prácticas y poco a poco vaya convirtiéndose en un equipo full stack que agregue valor a la empresa. También están los proyectos basados en únicamente medir actividades, tiempos, alcances de presupuestos y lo que decía con lo del Value Stream Architecture y no en medir el valor que se está aportando al negocio, ¿no? Otro problema que viene con esto es que IT muchas veces no es visto como un área generadora de valor, sino como un área generadora de costos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos preguntan algo y resulta que todo lo único que sabemos contestarle cuando nos pregunta algo en negocio, lo único que sabemos contestarles es, pues es que eso no se puede porque existe este problema, bla, 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 y bueno, entonces teníamos que comprar una licencia de este tipo, y si se fijan, el lenguaje que estamos manejando es un lenguaje únicamente de costos, no estamos manejando un lenguaje que genere valor, y esa parte es súper importante como mejor práctica. También, pues lo que les decía, ¿no? Un departamento de IT que no proporciona visibilidad al negocio, pues obviamente no le muestra en ningún momento el valor que está agregando y negocio obviamente también lo empieza a ver como una especie de caja negra. Bueno, en esta parte de proyecto a producto, lo voy a ilustrar aquí con esta gráfica que básicamente nos muestra en un ambiente de ventas, por ejemplo, nos, vamos a utilizar, no sé, un ejemplo de una casa, si la casa apareciera mágicamente, solamente tendrías que venderla, ¿no? Entonces tendrías que hacer la introducción del producto que es la casa, y obviamente a partir de ahí tendrías un, un crecimiento, maduración y finalmente declinación del producto que es de la casa, ¿no? Obviamente a partir de que la compran, que es este punto, a partir de que los primeros habitantes de la casa llegan y empiezan
a agregarle cosas, la hacen más habitable, le agregan a lo mejor un pisito nuevo, le van haciendo cosas y la van haciendo madurar, ¿no? Hasta el punto en el que esa casa pues ya finalmente declina, pues obviamente todo tiene un ciclo y tiene un principio y un final, ¿no? Ese es el clásico ejemplo. Ahora vamos a transformarlo a IT. Y a lo mejor volviendo un poquito antes al ejemplo de la casa dije que aparecía mágicamente, pero en realidad ninguna casa aparece mágicamente, de construirla. Y aquí es donde ilustramos esta parte de la creación. Y volviendo al ejemplo de la casa, es básicamente como a partir de que tengo una casa, ¿sí? Ya tengo lo que nosotros en software denominamos un MVP, un MVP, un producto mínimo viable, ¿no? Que es la casa con lo más básico, ¿no? Es decir, no tiene absolutamente nada más que la casa en sí misma, a lo mejor los servicios de luz, los servicios de eh, agua potable, alcantarillado, etcétera, ¿no? Y los servicios más básicos, es decir, nuestro MVP. Y a partir de ahí hacemos la introducción. Y el software es básicamente nuestro MVP, que es cuando tenemos lo mínimo viable de ese producto y a partir de ahí lo lanzamos a nuestros usuarios. Nuestro producto empieza a crecer, a madurar y a nosotros empezamos a agregarle features nuevos, etcétera, hasta que llega un punto en el que es un éxito nuestra aplicación y finalmente llega a su proceso de declinación, ¿no? Entonces aquí podemos también ver la cantidad la cantidad de recursos contra el tiempo, obviamente, que nos va a tomar. Y en esta parte está muy interesante porque aquí es básicamente cambiar el esquema. Generalmente lo que ocurre es que formamos un equipo y lo llevamos al trabajo, ¿no? Al proyecto. Y aquí la idea de proyecto a producto, aquí la idea es que sea al revés, que llevemos el trabajo a los equipos. Y esto se puede utilizar o se puede aplicar con diferentes estrategias. Por ejemplo, está la estrategia de crear squads. En la empresa donde colaboro, por ejemplo, utilizamos esta técnica y creamos squads y por ejemplo, hay un squad que se dedica a la parte de integraciones, hay otro squad que se dedica a la parte de frontend, hay otro aquí y así, ¿no? Hay diferentes squads que se van dedicando y llevamos esos features nuevos y esas cosas esas que queremos, ese valor que queremos agregar, lo llevamos a estos equipos para que se vuelva realidad. Es una forma, es lo que decía, llevar el trabajo al equipo. Otra mejor práctica es comenzar en pequeño, experimentar e involucrar obviamente a management, a los ejecutivos en el proceso de la mejora, que estén ahí cuando estemos viendo cuáles fueron los resultados y cuál fue el valor que se agregó y que de esa manera ellos puedan incluso colaborar, porque créanme que cuando los incluyes te abren las carteras, ¿no? Entonces el budget, el presupuesto se abre y vas a poder seguir con ese ciclo de mejora todo. Celebrar estos pequeños logros, siempre arma una fiesta, nosotros los mexicanos somos súper fiesteros, o sea que ahorita no se puede, pero trata de hacerlo de alguna forma o de otra. Ser paciente y pedir ayuda, eso es al comienzo cuando estás implementando esto, es súper importante. No sé, déjenme, tengo a la transformación a producto, esta parte ya no la voy a ver porque es más extensa y esta sí es como para 2 workshops, ¿no? Entonces aquí es básicamente cómo, lo que les decía hace rato, cómo podría lograrlo, ¿no? Cómo podría transformar mi organización de proyecto a producto. Y entonces aquí viene, justamente pueden ver algunas de las mejores prácticas y obviamente cada una de ellas las podemos dividir y irlas explicando. Lo mal es que pues ya no me da tiempo, pero les prometo que esto lo podemos formalizar como una charla aparte y a partir de ahí pues irla explorando, ¿no? Para que la conozcan. Eh, uf, terminé. este,